Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Básicamente, el trigo y la cizaña no son lo mismo cuando ya la vaina está grande. Pero en el crecer se parecen demasiado. O sea, el trigo y la cizaña en varía casi es lo mismo, pero en fruto es totalmente diferente. Entonces el Señor quiso establecer un punto muy importante que hasta el día de hoy lo estamos viendo, lo estamos padeciendo y la palabra no ha cambiado. Todo empieza en el capítulo 13 y verso 24 de Mateo, ahí cerquita donde leímos, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nótese, el campo, ya explicó nuestro Señor Jesucristo, es el mundo. Y el que siembra la buena semilla es el Señor Jesucristo. Hoy la semilla se siembra a través de sus ministros, que son como llama de fuego, a través de hombres y mujeres que Dios ha escogido para predicar el evangelio del reino. Pero me llama la atención el 25. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parte de dormir no quiere decir meramente privarse materialmente, corporalmente, como uno duerme cuando duerme, sino es descuidarse un poco. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las vírgenes? Dice que cabecearon todas y se durmieron, pero unas tenían aceite y las otras no tenían aceite. Entonces, dormir, hermano, es tipo de descuido. La palabra del Señor enseña que cuando Abraham iba en el peregrinaje a la tierra que Dios le había dicho que le habría de dar, dice que él ofreció un sacrificio a Dios. Y mientras él hacía ese sacrificio y ponía la carne para ser quemada y sacrificada delante de Dios, le sobrevino un sueño a la caída de la tarde. Y venían aves de rapiña y se querían comer el sacrificio que Abraham había ofrecido a Dios. Y él agarraba piedras, palos y las ahuyentaba, pero en determinado momento Abraham se durmió y ahí perdió. Al despertarse del sueño, el Señor le dijo, ciertamente tu pueblo será esclavo por 400 años y a los opresores visitaré yo y los sacaré con grandes despojos, con mano fuerte y brazo extendido. Pero ahí, lamentablemente, nuestro hermano Abraham, el padre de la fe, perdió porque se durmió. Y aquí, hermanos amados, estamos en el mismo punto. La palabra que se predica, la palabra que los verdaderos siervos de Dios predican es la verdadera semilla. Pero mientras se duerme, muchas veces el líder, pero también mientras se duermen, estamos todos como trigo y estamos pendientes de buscar a Dios. Nada, absolutamente nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Pero de repente viene una pequeña debilidad. Y en esa pequeña debilidad ocasionada por cualquier problema que se da. Usted está trabajando en una sociedad y de repente la hermanita que trabaja con usted se le olvidó hablarle, o no le saluda, o le prestaron un dinerito y no le pagaron, o no está de acuerdo con algo que se hizo en la congregación, y empieza la duda a germinar. Esa duda es el tipo de cizaña. O usted se sentó en el comedor y el hermanito o la hermanita que estaba al lado suyo empezaron a hablar de X hermano, de X hermana, de liderazgo, y su fe se hiere, su fe se apaga por el testimonio de otro hermano o por lo que el otro hermano está diciendo. Usted va a encontrar de pronto que hay gente que se pelea con usted y usted no les ha hecho nada.
Y es que no es que usted les haya hecho algo, es que alguien dijo algo de usted, lo cual puede ser cierto o puede ser falso. Cuando alguien le hable de otra persona, déjelo en tela de juicio. Puede ser cierto o puede ser falso. Leí un artículo que me llamó la atención que decía: todo lo que te digan de mí puede ser tan cierto o tan falso como el que te lo está diciendo. Y ya uno va sacando las conclusiones. Cuando uno conoce a las personas a primera vista, a un parecer superficial, se ven muy honestos, se ven muy sinceros. Pero cuando uno los va conociendo, si usted quiere conocer realmente a una persona, llévesela a trabajar con usted unos 2 meses. Y ya usted se va a dar cuenta realmente quién es. Alguien decía por ahí: ¿quieres conocer a Andrés? No, a mi hermano Andrés, ¿verdad? Otro Andrés. Vive con él 1 mes. Y entonces ya uno puede realmente dar su voto de confianza. En cierta oportunidad, alguien estaba por ahí hablando mal de su servidor, lo cual es muy común y cotidiano, y no me molesta para nada, no me molesta. Y ya estoy preparado y adaptado a esa situación de parte del Espíritu Santo. Pero esta persona empezó a hablar y entonces el hermano que le estaba escuchando le dijo: mira, pero ¿tú conoces realmente a Calderón? Y le dijo: es que yo he oído. Yo: no, ¿tú lo conoces? Y dice: pues la verdad no. Pues yo te voy a decir lo que yo conozco. Yo he vivido con él, yo viví con ellos. Yo viví con ellos 2 años y yo sé a qué horas salen, a qué horas entran y qué es lo que hacen. ¿Tú viviste con Calderón? Sí, yo viví con Calderón. Ah, bueno, entonces no es cierto lo que me dijeron. O sea, esa es la situación que siempre pasa. La cizaña llega. Pero cuando usted está con su raíz bien puesta en la tierra fértil, usted puede escuchar pero no va a pasar nada. El problema es cuando usted se debilita. Y cuando usted se debilita, entonces la cizaña agarra la vitamina de la buena tierra y el trigo se empieza a debilitar. Porque para los pesticidas, la mala semilla, el mal zacate es más fuerte que la buena semilla. Es decir, usted puede fumigar y se muere el trigo y la cizaña ahí se queda. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que hablan mal de una congregación y sacan el trigo, pero la cizaña ahí está, ahí está, ahí está. Se acaban el trigo, pero la cizaña sigue. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, y como les digo, nosotros no tenemos la facultad de decir el hermano es cizaña o la hermana es cizaña, porque los corazones nosotros no los conocemos. Pero sí es importante entender que de donde viene el ataque, todo aquello que quiera matar tu fe, miren, no solo se mata con un cuchillo, con una pistola. Obviamente alguien que mata con una pistola va a la cárcel, pero nosotros también podemos matar a mucha gente con la lengua. Nosotros podemos matar con una acción. Si por nuestra culpa alguien deja de venir a la congregación, alguien deja de buscar de Dios y se pierde, es como si literalmente le hubiésemos matado. Nada más que es un delito mucho más desagradable delante de Dios, porque no estamos matando el cuerpo, estamos matando el alma. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio y con la forma como tratamos a los hermanos, porque la palabra del Señor a través del apóstol Pablo dice que soportemos al débil en la fe, que ayudemos al débil. No está hablando que ayudemos al que está fuerte, porque el que está fuerte no ocupa ayuda, sino al débil en la fe, que no lo hagamos tropezar. La palabra del Señor dice que es necesario que vengan los escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera atarte una piedra de molino al cuello y tirarte al fondo del mar, que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Entonces el Señor está peleando por los débiles. Él está peleando por los que necesitan ayuda, por los que necesitan apoyo. Es muy importante que nosotros, cuando vemos
veamos a nuestro hermano tropezar o lo veamos caer, en vez de acusarlo, le demos la mano para levantarlo, para levantarla, para decirle: aquí estoy. ¿En qué le puedo servir, hermano? ¿En qué le puedo servir, hermana? ¿Qué puedo hacer yo por usted? Si usted sabe que un hermano cayó en pecado, no vaya a juzgarlo, vaya a abrazarlo y dígale: hermano, confiese qué fue lo que sucedió, busque su restauración, levántese, siga adelante, no tenga pena, no tenga vergüenza. Todos podemos tropezar, pero si usted reconoce y usted se aparta del mal, usted tiene vida eterna, no tiene por qué quedarse atrás. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo que en el campo, cuando venía un vendaval y una milpa caía, mi papá no la dejaba tirada, sino que agarraba la milpa que se había caído y la amarraba con las matas que habían quedado fuertes para que la milpa volviera otra vez a agarrar fuerza en su raíz y creciera de nuevo. Ustedes que han estado en el campo se dan cuenta que a veces la caña hasta agarra codo, pero vuelve a dar elote. Pero obviamente si la dejamos tirada, se va a podrir. Es necesario levantarla. Y la cizaña siempre va a estar. Más adelante el Señor nos habla de lo que acontece también con la red. Dice la palabra del Señor ahí mismo, en el mismo capítulo precisamente 13 y su verso 47, dice: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Es decir, hermano, yo no tengo la autoridad para decir este es bueno o este es malo, ni para ponerle la X a alguien y decirle este ya no sirve. No puedo hacerlo, porque cuando uno va a pescar, tira la red y agarra todo tipo de peces, pero ya en la orilla se escogen los buenos y se escogen los malos, y en este caso no nos toca a nosotros escoger. La Biblia dice que los ángeles, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, escogerán los buenos de los malos. Mejor dicho, el Señor es el que tendrá la decisión de decir: bienvenidos, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor, o decir: apartaos de mí, malditos hacedores de iniquidad. Eso le corresponde al Padre, no me corresponde a mí. Dicho de otra manera, nosotros como hijos de Dios no tenemos ni el derecho de juzgar, ni el derecho de criticar, ni el derecho de señalar, sino que tenemos el beneficio de amar, de ayudar, de perdonar, de perseverar, porque posiblemente aquel que nosotros vemos como cizaña termine siendo trigo, y aquellos que veamos como trigo terminen siendo cizaña. Jesucristo fue muy gráfico cuando le dijo a los fariseos: de cierto os digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Y no iban delante por ser prostitutas ni por ser publicanos, sino porque en determinado momento podrían arrepentirse y convertirse de corazón, como lo hizo Mateo, que era publicano, como lo hizo Zaqueo, que era publicano, como lo hizo Magdalena, que era de mal vivir. Esto es algo muy, muy importante entender, que para Dios, hermano, el reino de los cielos es semejante a aquel padre de familia que tenía 2 hijos y le dijo al primer hijo: ve y haz esto, y él le dijo: sí voy, pero no fue. Y le dijo al pequeño: ve y haz esto, y le dijo: no voy, pero después se arrepintió y fue y lo hizo. Y el Señor dice: ¿quién de ellos hizo la voluntad del Padre? Pues ciertamente el que dijo que no, pero sí, y al que dijo que sí, pero no, ese se la perdió. Así que, amados hermanos, tenemos que saber que dentro de nuestro corazón debemos de anhelar ser trigo, y buen trigo para el Señor, y que debemos de luchar y perseverar
en llegar a la meta. No la hemos alcanzado, pero estamos prosiguiendo el blanco. Y que lo interesante debe de ser nosotros, nuestra propia vida, nuestra propia salvación y obviamente nuestra familia y los que estén cerca y los que podamos ayudar. Y ya la vida del otro hermano, de la otra hermana, en lo que podamos ayudarle, tenemos que hacerlo, pero no vamos a dar cuenta por ellos y tampoco podemos juzgarlos o condenarlos o sentir en determinado momento que somos mejor que otros. Yo tuve la oportunidad de tener aquí un hermanito que ustedes conocieron muy bien. Él vino con todo el deseo de trabajar, con todo el deseo de escalar en el conocimiento de la palabra del Señor y empezó muy bien y alcanzó liderazgo. Pero de pronto la cizaña le llegó a la mente y empezó a buscar perfección en todo. Y se fue enfermando a tal grado que dijo, ¿sabe qué, pastor? Perdone, pero yo me voy, yo no me siento bien en este lugar. Y le digo, hermano, está en todo su derecho. Los que se congregan con nosotros permanecen voluntariamente y se pueden ir el día que quieran. Aquí nadie es dueño de nadie. Solo le pido un favor, hermano. Si llega a otra congregación, no vuelva a buscar perfección. Porque ni usted es perfecto, ni su familia es perfecta, ni yo soy perfecto. El único que es perfecto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No busque la salvación en nadie que no sea en el Señor. Y viendo esto, pase lo que pase, oiga lo que oiga y mire lo que mire, usted prosiga el blanco. Un ejemplo claro de esta situación es la mujer que tenía flujo de sangre. Tantos años de vertir sangre, totalmente débil, pero cuando ella oyó que el Señor Jesucristo debía de pasar por ahí, ella se tiró al piso, gateó, se arrastró con una cosa en su corazón, con el único propósito, si tan solo tocase su manto, seré salva. Si solo toco el manto, seré sana. Ese era el propósito. ¿Cuánto debió haberle costado en medio de una multitud tan grande tocar el manto del Maestro? Era realmente una odisea, era una hazaña tocar el manto del Maestro. Creo que en determinado momento esta mujer fue humillada, fue majada, atropellada por la gente, y quizás cuando ella ya sentía tocar el manto, estaba tocándole el caite a Judas. Y más mala se ponía, más enferma se sentía. Porque imagínense ustedes, el Señor Jesucristo iba en su camino y los discípulos, en vez de dejar que la gente se acercara, los rodeaban como guardaespaldas. De repente otro esfuerzo y ¡pum!, le toca el manto a Pedro, pobrecita. Así fue tocando a Andrés, fue tocando a los discípulos, hasta que de pronto logró lo que ella anhelaba. Así que nosotros como trigo debemos de centrarnos en buscarlo a Él y en tocar el manto de Él. Y cuando aquella mujer logró tocar el manto, el Señor se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron, maestro, ¿qué te pasa? La multitud no te toca, te aprieta, te oprime. Y todavía tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor dijo, sí, yo sé, muchos me han tocado, pero hay alguien que me ha tocado con fe. Entonces la mujer temblorosa dijo, Señor, yo fui quien te toqué. Y en ese momento, el milagro que ella quería fue ejecutado. Así que nosotros como buen trigo, nuestro propósito es personal, es individual. Yo vengo a gozarme en el Señor, a buscar al Señor, a servir al Señor y a tocar el manto del Maestro. Alguien me dijo una vez, pastor, y a una persona como tal hermano, no merece que usted se preocupe y no merece que usted le oriente. De todas maneras, no va a hacer caso, no se va a componer, ya déjelo ahí. Y yo le digo, hermano, es que yo no lo hago por él,
yo no lo hago por ella. Yo cumplo mi trabajo por el Señor Jesucristo. Y mi trabajo es luchar por Él y es luchar por ella mientras ella o él quieran congregarse aquí. Mi deber es servir. Y yo no estoy buscando buenos, porque los buenos no ocupan pastor. Los buenos no ocupan del evangelio. Jesucristo no vino a buscar los buenos, sino vino a buscar los perdidos para moverlos al arrepentimiento. Jesucristo dijo que los sanos no ocupan medicina, sino los enfermos. Así que centrémonos en los que necesitan de Dios. Y ya los santos que se cuiden solos. Pero los que están en proceso necesitan la ayuda de Dios y de nosotros. Nosotros somos el trigo. ¿Cuántos se atreven a confesarlo conmigo? Somos el trigo. Yo creo en los milagros. Y yo sé que aún la cizaña, bajo el poder del Espíritu Santo, se puede convertir en trigo. Claro que sí. Él puede cambiar lo negro en blanco. Él puede cambiar las tinieblas en luz. Él puede hacer milagros y maravillas. No dejemos que el enemigo invada nuestro campo. No dejemos que nadie nos siembre cizaña. Nosotros no somos basureros para que el diablo ponga en nuestros oídos o en nuestra mente odio en contra de nuestros hermanos. Nosotros somos trigo y la cizaña no puede hacernos daño. Dele palmas al Rey con todo su corazón. Vamos a estar de pie en esta hermosa hora. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.